bueno, ahora sí les voy a contar un poquito de qué somos en Ser Hacer Emprender. Somos un colectivo. Justamente hoy, hace un año, exactamente hoy hace un año, el señor Giovanni Acosta, que es uno de los fundadores de Ser Hacer Emprender, me llamó y me invitó a almorzar. Nosotros hicimos un seminario en Cúcuta el 11 de mayo del año pasado y él lo vio, yo lo transmití por Facebook y él lo vio y me invitó a almorzar y nos dijo, Fred, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no trabajamos? ¿Por qué no nos inventamos algún tema? Y yo le contaba pues, de lo que estábamos haciendo, él de lo que venía haciendo, y después empezamos a reunirnos con Jenny González, con Juan Camilo Cortés, con Mauricio Alarcón, con Viviana Camelo, y todo un equipo, pues con Santiago Velandia también, por supuesto, y todo un equipo, empezamos a ponernos de acuerdo. Somos distintas líneas de líderes de Usana Colombia y creamos esto que se llama Ser Hacer Emprender, que era el nombre de un seminario que íbamos a hacer, pero nos gustó tanto la marca que hizo, es un diseño de Viviana Rojas que pues terminó convirtiéndose en el nombre del colectivo. Sí, es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito nuestro? Voy a contar una historia para esto rápidamente. Estaba una vez y vamos a entrar entrar en materia. Había una vez una persona que pues era así como muy creyente y todo, y estaba muy molesto con Dios porque él estaba caminando por la calle y vio unos niños aguantando hambre en una esquina con una familia, aguantando mucha hambre, estaban en unas condiciones terribles, y los vio y se puso muy bravo con Dios, así como que se molestó y se fue para su casa y dijo, Dios, es terrible que tú permitas que pase esto, ¿por qué no haces nada, no? Y así súper molesto todo el día. Y en la noche, antes de irse a dormir, pues Dios le habló y le dijo, yo sí hice algo, te hice a ti, porque tú no hiciste nada, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que es el emprendimiento, porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver espiritualidad con emprendimiento? Yo creo que la escuela espiritual más grande que puede haber, o una de las más grandes que puede haber, es emprender, porque te vas a confrontar mucho contigo mismo. Y Dios nos hizo a nosotros, y cuando emprendemos realmente con conciencia, no estamos pensando en qué vamos a tomar del mercado, sino un emprendedor consciente lo que piensa es qué tiene él para aportarle al mercado. Y ese pequeño cambio de paradigma va a cambiar nuestros negocios, sea el que sea, porque acá hay personas conectadas de todos lados, de Bogotá, hay gente de Medellín, hay gente de Cali, hay gente de Monterrey, hay gente de Ciudad Juárez, hay gente obviamente de Morelia, que es de donde está nuestra invitada, hay gente en España conectada en este momento, tenemos socios en España conectados en este momento de todos lados, e independientemente de si tú eres network, si estás en Usana, si tú no estás en Usana, si tienes un negocio, si no tienes un negocio, el cambio de paradigma está ahí, y esa historia, pues quería abrir con esta historia porque creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, somos emprendedores, si vamos a ser emprendedores, pensemos en qué podemos nosotros dar. Y para esto hemos invitado a una persona que la verdad es increíble, es un ser humano impresionante de otra categoría. A mí me ha enseñado un montón. Yo en el poco tiempo realmente que llevo compartiendo con ella y hablando con ella, pues me ha dado unos consejos y me ha enseñado demasiadas, demasiada luz, demasiada guía. Y de hecho, le hice una pregunta, terminamos hablando por teléfono, hablamos durante una hora y ahí fue cuando dije, esto no me lo puedo quedar solo para mí, hay que compartirlo con el equipo. Ser Hacer Emprender nació en Colombia, pero como les conté ahorita, hay gente conectada de muchos lados. Esta persona, pues, esta gran mujer, ella es licenciada en preescolar, en estudios de preescolar, tiene diplomado en orientación familiar, diplomado en educación infantil, es formadora espiritual, está formada en ese sentido, además tiene mucho conocimiento, es coach integral, es empresaria en network marketing dentro del mundo de Usana. Para los que son invitados, pues ella es una persona que junto con su esposo Guillermo, con quien lleva 26 años de casada, tienen 3 hermosos hijos, y junto con él ya tienen un negocio que genera $4,000 semanales de utilidades. O sea, es un negocio que económicamente es muy interesante, pero más allá del dinero y más allá de todo esto, porque hoy no vamos a hablar de Usana. Nosotros no somos socios de Usana los que generamos este tipo de eventos, pero te queremos agregar valor, así no estés en Usana y así no estés o no estés, o vayas a estar o no vayas a estar. La idea es que tú hoy te lleves algo muy importante para tu vida. Entonces ya no voy a quitar más tiempo. Ella pues nos va a compartir desde su experiencia, o pongámonos en disposición, y la verdad muchas gracias, amiga, por aceptar esta invitación y por todo el compromiso y todo el amor que le pusiste a, a esta capacitación, a este seminario. Démosle una bienvenida de nuestras casas, así con un super aplauso a Alejandra Guzmán. Muchísimas gracias, en verdad, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir
pues lo que ha llegado a mis manos, ¿no? Creo que es ese compromiso de pasar lo que va llegando a tu vida. Y sí, como todo se va acomodando, como a partir de una llamada que era para otra cosa totalmente, pues empiezan a crear esos lazos, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo en que esta parte de emprender es una manera de trabajar esta área de lo que es la espiritualidad. Entonces, nuevamente gracias a todo el equipo, a ustedes, los que están ahí detrás de la cámara conectados, espero poderles sumar algo a sus vidas. Y bueno, pues empezamos. A ver, permítanme, déjenme asegurarme. Listo. Pues estos principios espirituales del emprendedor integral, efectivamente no es mi fin hablar de religión. Somos seres espirituales por nacimiento y tenemos una constante búsqueda, ¿sí? No es que seamos humanos en búsqueda de algo espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, como les decía en lo que era la introducción. Y ahorita este momento de vida que nos está tocando, en donde estamos viviendo ese momento de crisis, como lo llaman muchas personas, mientras los orientales ven la crisis como una gran oportunidad, es el momento de entrar a nosotros mismos. Extra que estamos encerraditos físicamente en casa, también tenemos la oportunidad de estar dentro de nosotros mismos y preguntarnos ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Por qué? ¿Para qué? Vale la pena darse esos momentos también, que muchas veces es el área más descuidada. Nos enfocamos en la salud de cuerpo, de mente, muchos libros, mucho desarrollo, que qué bueno, pero esa área espiritual del sentir, del conectar, a veces nos está fallando. Entonces, hay inclusive por ahí, leí el otro día en la edición de London Time, en donde el editor decía que este camino o esta línea divisoria entre la espiritualidad y los negocios está desapareciendo. Habrá muchas personas que digan, ¿qué tiene que ver la espiritualidad y los negocios? Pues, ¿qué crees? Inclusive en las universidades ya se imparten las materias de espiritualidad, porque claro que tiene mucho que ver. ¿A qué voy? Ay, perdón, estoy teniendo problemas con el clicker. No sé qué pasa, que no lo puedo controlar. Ya había podido controlar la primera. Ale, si quieres darle otra vez clic al centro de la pantalla y revisa si te dice arriba que ya tienes. Sí, es que se me había ido el control y otra vez. Creo que ya. Ya lo tienes. Ahí está, ya lo tengo. Gracias. Entonces, esta crisis es realmente un llamado a despertar esas conciencias. Muchas veces el poder mundano, y me refiero al poder mundano cuando tenemos esa obsesión por generar, por generar, por generar, por tener, nos genera mucho estrés y lo peor es que nos va generando una sensación de vacío. Yo lo veo con personas que quieren tener un carro y luego quieren un mejor carro, que no está mal tener cosas materiales, pero lo material es el resultado de, no es el fin. Y hay personas que se aferran totalmente a esa parte de querer tener y tener y tener y tener. Y van perdiendo la paz, van perdiendo inclusive esa conexión personal, van perdiendo la conexión con sus seres que conviven día a día por estar concentrados en el generar, 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 generar. Y cuando llegan a trabajar a nivel liderazgo, lo que quieren es que su gente llegue a una meta como de lugar y es forzar y forzar y forzar a la gente sin ponerse en los zapatos del otro, sin ver cuál es la necesidad, cuál es su momento de vida. Y es aquí donde creo
que el poder mundano es la ruina del liderazgo. Me gusta mucho la historia de un gran hombre. Él fue obispo de Hipona. Él fue un abogado maravilloso para su época, a tal grado que se convirtió en el orador del emperador, ¿no? Y bueno, pues dominaba todo el poder porque pues era el que transmitía todo lo que el emperador romano decía, que en ese entonces era pues un niño, ¿no? El emperador. Pero llega un momento en que empieza a hacerle mucho ruido que lo que él decía por defender eran cosas que no podía decirlo frente a su familia. Este es un primer filtro, que todo lo que tú digas lo puedas decir mirando a los ojos a tu familia. ¿Sale? Entonces, está bien atento a qué es lo que está saliendo de ti, qué es lo que estás generando, cómo estás vibrando ante las demás personas. Porque si no, ese tipo de liderazgo se puede caer muy fácil. Y empieza a funcionar más por el miedo que por la inspiración, por el placer de estar con las demás personas. Algo también importante es ubicar esa parte del tener y el ser. Me encanta su título de estos seminarios, Ser, Hacer, Emprender. Inclusive coincidimos con seminarios que hacemos con el equipo, que es Ser, Hacer y Tener. No puedes pretender tener cuando no has trabajado en tu ser. Y puedes trabajar mucho en tu pensamiento, pero si no lo llevas a la acción, difícilmente vas a poder tener logros. Entonces, las cosas empiezan trabajando en tu ser. Hay personas que trabajan por tener, y una vez que tienen esos logros, tienen el miedo de perderlos. Entonces, realmente no lo están disfrutando. Y cuando te enfocas en ese miedo, es más fácil que las cosas se vayan o inclusive que que no lleguen, porque la energía que le estás metiendo al querer lograr algo a base del miedo hace que frenes todo eso que puede llegar a fluir cuando en verdad conectas a partir del ser. Y conectar a partir del ser no nada más me refiero de manera con los demás, ¿no? Con el equipo. O sea, tienes que partir de ti porque cuando empiezas a conectarte, empiezas a modular tus emociones, empiezas a generar una paz interior, que eso es lo que te hace un imán para con los demás. Puedes controlar mejor las situaciones porque lo ves de otra perspectiva diferente. Aprendes a agradecer inclusive los retos que se te presentan en la vida, lo cual te permite encontrar todo el aprendizaje en todo momento. Entonces, enfócate siempre en el ser. Hay otro momento también, ay, se me está yendo de más. Ahí está. Esta parte de trascender. Cuando tú dejas de lado ese temor por querer trascender, por querer llegar a X rango, por poder llegar a X cosa, como una aferración, como una obsesión, es que empieza a salir ese ser luminoso que es el que empieza a transmitir, empieza a darse a los demás e inclusive empiezas a conectar con la naturaleza. Inclusive ahorita me admira la cantidad de empresas verdes en donde nos hacen hacer más conciencia de cómo somos ese eslabón para impactar también en nuestro ecosistema. Ahorita lo podemos ver con el rollo del COVID, como el hecho de tú estar guardado en tu casa te ayuda a poder contribuir con las personas que no tienen esa posibilidad de estar guardados en su casa porque necesitan trabajar para el día a día, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad
de tú estar generando los ingresos desde tu casa. Por favor, cuidémonos unos a otros. A veces pensamos que, no, ya está pasando el momento, no, ya me cansé, no, no. O sea, esto es parte de espiritualidad, saberte unido, tener esa conciencia de unidad, de sabernos parte de un todo, saberte ese eslabón en cada momento de la vida, ¿no? Y con todos los seres vivientes. Perdón. Esto de cuando tocamos el tema de espiritualidad, es muy común que tendamos a pensar en la parte de religión. Aquí me hicieron favor de poner esta imagen en donde son signos que nos hacen pensar en las religiones, en tres de las religiones más comunes, el Islam, los judíos, los cristianos. Pero esa parte de religión no necesariamente es la parte de espiritualidad. La religión es ese conjunto de creencias o ese sistema de costumbres que es a base de ciertos símbolos que nos ayudan a pensar en esa divinidad, en algo sagrado. Eso es la religión. Mientras que la parte de la espiritualidad realmente es el estado de conexión entre las personas, entre la naturaleza, inclusive entre el ser supremo, que por ejemplo podemos pensar para los mayas, para los aztecas, para ellos era el sol, la luna, porque hay una necesidad. Inclusive, por ejemplo, Pascal, un matemático físico que después fue también filósofo y teólogo, él decía, el ser humano tiene un hueco en el corazón que tiene forma de Dios, ¿sí? Es la naturaleza humana la que nos lleva a la búsqueda de un ser supremo. He tenido la experiencia de trabajar con niños en una formación, una catequesis que es ecuménica, o sea, que involucra varias religiones. Sí está muy ligada a mi religión también, ya después se va encaminando, pero la base es ese encuentro del niño con Dios y es maravilloso. Yo creo que han sido mis maestros de vida en la espiritualidad. ¿Quieres conocer la naturaleza del ser humano? Observa a un niño. Observa, o sea, nuestro mundo es como un laboratorio. Si queremos ubicar qué es lo que sucede, así como un científico, aprende a observar desde lejos. Y bueno, cuando yo veía a los niños, mis primeras experiencias eran grupos de niños de 3 años a 6 años. ¿Cómo coincidían o hablaban entre ellos de lo que coincidía, no de sus diferencias? Después tuve la oportunidad de trabajar con chicas, niñas de casa hogar, porque nos llamaron a esta casa hogar en donde el gobierno rescata a estas chiquitas que tienen situaciones de calle, situaciones de violencia familiar, que sus papás están en la cárcel, mucha, tristemente, trata de blancas. Entonces ahí están estas niñas. Y obviamente son niñas que traen esos patrones pues muy arraigados de lo que vivieron y tendían a repetir esas situaciones en las escuelas. Entonces se las empezaron a correr de las escuelas y para la casa hogar era una problemática fuerte el saber cómo manejar la situación. Y entonces nos habla la trabajadora social para darles ese acompañamiento en valores y moral. Esa era nuestra función. Para mi sorpresa, muchas de estas chiquitas traían algunas bases religiosas, muy variadas todas, pero muy, muy variadas. Sin embargo, ese sentido de espiritualidad las llevaba a lo mismo, a esa necesidad de saber de dónde vengo, a dónde voy, qué estoy buscando, cómo soy parte de algo, cómo mis acciones de hoy pueden influir en otros. Era maravilloso ver esa esencia del ser humano, ¿sí? También en la parte de material, ahorita me recordé de una frase de Einstein inclusive, ¿no? Que él decía, bueno, si pones
lo material al lado del amor, vete por el amor, porque te va a llegar en automático todo lo material. En ese orden es como van sucediendo las cosas. No te enfoques solo en lo material, porque difícilmente vas a encontrar el amor, ¿no? Que era lo que les comentaba un poquito del obispo de Hipona, ¿no? De San Agustín. Cómo se ve, les recomiendo que busquen su vida, cómo se ve ese momento de búsqueda, ese sentirte incómodo con los valores que estás adquiriendo por las demandas de la sociedad, ese momento en que no puedes ver a tu familia a los ojos, que no puedes ver a tus amigos, a los tuyos que te han apoyado, que han estado contigo, por quedar bien con el de al lado, por ser parte de algo, porque te llegaron al precio. Decides cambiar tu estándar de valores. Eso es parte de la espiritualidad a la que me refiero. Que sepa ser de una pieza en pensamiento, en emociones y en acciones, ¿sale? Ese es el objetivo principal de la espiritualidad. La espiritualidad en una persona es lo que hace fluir esa parte del amor. Se denota una persona que tiene compasión, que sabe ponerse en los zapatos del otro, que sabe entender al otro sin un juicio, que sabe estar atento a la escucha del otro, que sabe además ese significado profundo de las cosas insignificantes. Pareciera, me encantó esta imagen que eligieron, de ver en esa flor algo más allá que una flor, ¿no? Ese sentimiento puro que transmites a la otra persona, que te conecta con la otra persona, y sin embargo también en esa flor alcanzar a ver el milagro de vida. Ayer estábamos con Mariana, mi hija, y con Memo, viendo su huerta aquí en la casa, que es una jardinera muy pequeña, y bueno, le han sacado muchísimo jugo, y salían las primeras flores de calabaza. Y para mí fue un asombro ver que estaban súper abiertas mientras dio el sol, y en cuanto se fue el sol, ¡puf!, se cerraban. Yo decía, wow, esa es la parte también de conectarte con la naturaleza y aprender de ella, darte cuenta que hay unas necesidades físicas, bioquímicas en todos los elementos, y que si aprendemos a ir leyendo nuestro cuerpo, a ir leyendo nuestro momento, va a ser más fácil fluir, inclusive el ciclo circadiano, fluir con las demás personas. Son cosas básicas que nos ayudan a detectar esa parte del amor genuino, esa parte también de saberte que eres un simple instrumento. Cuando recibo la invitación y me comparten el tema, yo decía, wow, qué título tan fuerte, tan comprometedor, porque obviamente nunca dejamos de estar creciendo, ¿no? Y siempre será un reto el estar con un objetivo bien claro y estar trabajando en el crecimiento, ¿no? Entonces, pues lo que podamos ir compartiendo, sumándonos unos a otros, dándonos luz unos a otros, en este agitado mundo es ideal. Y cuando hablamos de esta relación de los negocios, podemos no separar. Muchas veces es como me pongo mi camiseta del trabajo y esto, mi camiseta de la casa. Creo que es importante, como decía, ¿no? El periódico de London Times, borrar esa línea que separaba antes la parte espiritual de la parte de los negocios. Y el resumen es esa palabra de emprendimiento. Cada vez más son las personas que están buscando despertar esa conciencia espiritual dentro de las empresas. Inclusive podemos ver cómo los clientes tendemos a preferir las empresas que ya tienen un compromiso social, las empresas verdes. O sea, es ese instinto de sentir, de sentir de que nos estamos conectando. Podemos ver también a los grandes empresarios
como son Bill Gates, como son pues, tantísimos empresarios que primero empiezan creando algo, empiezan generando y llega un momento en que su necesidad es donar, ver por el otro, crear fundaciones, crear asociaciones en donde estén dejando huella, trascendencia. Es un instinto, ¿no? Y es aquí donde vemos también la función que ha hecho USANA. Cuando yo fui a mi primer evento en USANA, en la Convención Internacional, me impactó muchísimo ver un video del fundador de USANA, el doctor Wentz, en África, cargando unos colchones. Imagínate con la información que él tiene en la mente de bacterias, virus, bla, 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 y con lo que pudieron haber acumulado esos colchones durante años en una casa hogar, en esas condiciones en las que estaban viviendo, y aún así cargarlo con un amor para poder cambiarlos y darles una mejor calidad de vida a todos esos niños que estaban viviendo una situación tan fuerte. Cuando tú te das la oportunidad de conectarte con las realidades de otras personas, es muy fácil que quieras darte a los demás, que sientas esa parte que te llena, mientras que muchas veces la parte, como lo llamaba yo, mundano, y repito, no es que lo material sea malo, claro que no, es algo que nos inspira, que nos motiva a movernos, e inclusive es el resultado de tus esfuerzos diarios. Pero muchas veces cuando estás detrás, en ese camino de la rata, detrás de algo, te pierdes y te sientes muy vacío. Cuando tú te das al otro, les digo que mi sensación es como si se me inflara el alma, ¿sabes? Como que en verdad pudiera trascender, pudiera salir algo fuera de mí, que no sabía yo que tenía esas fuerzas o esas capacidades, como que saben sacar lo mejor de mí cuando pongo mis capacidades al servicio de los otros, ¿no? Muchas veces es tu tiempo, son tus manos, son tus talentos y también muchas veces son tus ingresos. A veces dices 18 pesos, no sé, ¿qué tanto pueden llegar a ser? Créeme, que hacen grandes diferencias. Por eso amo la Fundación de USANA y es un orgullo hoy poder ser parte de esto como embajadores de la Fundación de USANA. Algo también bien importante es esta responsabilidad social que están tomando cada día más las empresas, en donde se hacen conscientes que el ayudar también beneficia, porque ven, ahora sí que la ley de causa-efecto, o sea, yo doy y se produce más, el 100%, o sea, es tan claro el 100%, que inclusive pueden deducir impuestos, pueden beneficiarse ayudando a otros. Y eso los ayuda a hacerse más fuerte como empresa, los ayuda a ser más unidos como empleados, como jefes, como clientes, con un mismo fin. Algo también que me llamó muchísimo la atención, que la neurociencia ya tiene clasificada a la inteligencia espiritual dentro de este parámetro que es el desarrollo personal, el crecimiento personal, que aquí en este tipo de emprendurismo para nosotros cada día es más natural, ¿no? El conectar con las personas, el estar atento a su necesidad y el poder ofrecer lo que nosotros somos y tenemos. Cuando nosotros buscamos dentro de nuestros equipos el estar haciendo una comunidad, podemos detectar valores claves. En el caso de esta empresa, esa excelencia constante, y no me refiero nada más a los productos, esa excelencia en sociedad, ahora sí con tantas personas que se va comunicando la empresa, esa excelencia de sus directivos, de ese equilibrio que ofrecen entre la vida personal, entre la salud, entre la parte del ejercicio, ese equilibrio de vida que tú ves en los directivos, en los corporativos, me habla de esa
valor en el cual tenemos que estar concentrados puliéndonos. Ese sentido de comunidad, de darte cuenta cuál es la necesidad de los demás, de unirnos para darnos al otro, de juntarnos para vibrar juntos con la vista en el mismo punto, el ver cómo nos sumamos. Me encantaba ahorita en la mañana que me contactaron los hacedores, verlos cómo trabajan en equipo es wow. Felicidades por esta comunidad que están formando en Colombia y de todas estas vidas que están impactando. En verdad, felicidades. Esta parte de integridad, el querer hacer las cosas donde se te note que eres de una sola pieza. Lo que les decía, que tus pensamientos, tus emociones y tus palabras y acciones sean de una misma línea. Y por último, la parte de la salud, que bueno, ahorita que volteamos a nuestro mundo decimos, es la prioridad. Por eso es el mejor momento de dar este gran regalo, que es hacernos conscientes de esta salud integral de cuerpo, mente y espíritu. Cuando nosotros queremos empezar a trabajar en comunidad, hacer equipo, inclusive cuando las empresas empiezan a ver genuinamente por su gente, la mejor estrategia es pensar en esta unidad. Porque cuando tú como emprendedor o estas empresas empiezan a implementar esos programas de desarrollo de la inteligencia espiritual, empiezas a ver esos beneficios de manera muy clara. Uno, se empieza a sentir esa conciencia de unidad, en donde todos somos uno, ¿no? En donde mi acción repercute en el beneficio de todos. Yo lo veía ahorita en la mañana, cómo cada uno tiene tan claro su rol de los hacedores, cómo son tan respetuosos con el área de cada uno y cómo juntos se potencializan. Eso es uno de los beneficios de trabajar en unidad. Otra también es no estar sintiendo ese temor de la competencia, ya sabes, desleal, sino tener esa inspiración en el otro, el aprender unos de otros, el tener esa mente clara para ir tomando las mejores decisiones aún ante los retos. Ahora que me ha tocado participar en México en el IBC y estamos tan cercanos con corporativo, verlos tomar las decisiones de los trabajadores, los empleados desde su casa, quizá van a ser más lentos todos los procesos, pero primero es la salud. Cuando vemos que una convención que llevaba meses de preparación, en donde ya había inclusive inversiones, etcétera, se toma, bueno, dos convenciones, porque era la de Asia Pacífico y era la de Estados Unidos, se toma la decisión de, por el bien de las personas, vamos a cambiar de estrategia y vamos a activar de inmediato nuevas estrategias que le sumen a las personas con el mismo objetivo, pero ahora desde sus casas. Y es donde empiezan a mandarnos esos videos para poder seguirnos nutriendo. Entonces, esto lo puedes lograr nada más cuando tienes ese sentido de espiritualidad que te da la paz mental para ser creativo, tomar decisiones a tiempo, ahora sí que unificarte como equipo, poder delegar y sumarnos, ¿no? Entonces, es un punto bien importante. Otro también es ese ambiente de colaboración en donde es ganar, no es esa competencia desleal, como les decía, sino es ver por el beneficio de todos. No como que primero yo, después yo, y si te alcanza, pues pensaré si mejor yo te lo dejo a ti, ¿no? Sino, ¿cómo puedo ayudarte? Y eso es algo que tengo súper claro en estos 14 años que llevo en este proyecto, que cuando tú ves por el sueño de tu gente, tú ves por la necesidad de tu gente, por añadidura, ganas tú. Entonces, es estas partes de solidaridad que se va dando, de respeto, es la actitud que vas generando en el día a día en las personas, pero siempre a partir de ti. Imaginemos a estos líderes que han trascendido en la historia.
Jesús de Nazaret, Martin Luther King y Gandhi. Muy diferentes, hindú, cristiano, ¿sí? ¿Qué tenían en común? De entrada, su congruencia de vida. Imaginemos cómo actuarían si hoy fueran emprendedores ellos, líderes de Usana. Si fueran distribuidores de Usana, ¿cómo sería su actuar? Imagínate la fuerza y el, llamemos, seguridad, tranquilidad, la paz, lo que inspiraba ver a Jesús, que a la hora de prospectar a su gente le fue suficiente decir, ven y sígueme. Así de fácil. Y dejaban todo, todo, profesión, familia, y no sabían ni por qué ni para qué. ¿Cuántas veces nos pasó cuando iniciamos este proyecto de, es que me suena, me late, me gusta, no entiendo, pero lo siento, ¿sí? Es ahí donde llega esa parte espiritual, esa energía que se siente. Martin Luther King, ¿cómo les ponía esos anteojos a la gente para alcanzar a ver lo que él veía? Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King. Veo un mundo, como nos dice el Dr. Wentz, veo un mundo libre de dolor y sufrimiento. Veo la familia más saludable sobre la tierra. Esa capacidad de ayudar a la gente a tener una visión, poderles transmitir para que ellos en su imaginación puedan provocar esas emociones que los impulse a dar el paso, a vencerse día a día, a caminar a pesar de lo cómodo que puede estar en su zona. Solo un gran líder lo puede llegar a hacer. Gandhi, me encanta este hombre. Esa paz que emanaba, esa visión de sí se puede, esa seguridad que le transmitía a su gente de, a ver, no son las armas, tiene la arma más poderosa que la palabra y sobre todo las acciones. Los tres coinciden en que eran personas muy valientes, muy valientes, que eran personas muy congruentes, que eran personas que querían el bien común, defendían a los más desvalidos, les querían dar una oportunidad a las personas. Y me enfoco muchísimo en la parte de la congruencia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si tu gente, tu equipo, hiciera las acciones que tú estás haciendo, ¿cuáles serían los resultados? Pregúntatelo. Si crees que estarías en otro nivel, felicidades. Y si no, empieza a trabajar de manera personal contigo mismo. ¿Vale? Luego viene este hombre que la verdad, investigando sobre el tema de espiritualidad y negocio, lo acabo de conocer, Kazuo Inamori. Me encantó su teoría, su filosofía de vida, esta parte de, es que no puedes querer separar tu parte espiritual practicando una religión y ser uno acá y a la hora que vas al trabajo, ahora sí que ofrecer otra forma de ver el mundo, o sea, no, tu ser tiene que coincidir, inclusive tienes que aprovechar ese pretexto de tu trabajo, de tu negocio, para influir en esa conexión, en ese ayudar, así como cuando avientas una piedra al agua y que se hacen esos círculos concéntricos. Eso es lo que tienes que aprender a lograr. Influir de tal manera a las personas a través de tus acciones, a través de la paz que puedas reflejar, de la luz que puedas irradiar. Esa es nuestra finalidad en este mundo. No puede haber ningún fin financiero o no puedes estar trabajando nada más por rollos económicos, porque nunca
nunca se va a comparar esa capacidad real de ayudar a la gente a potencializar sus talentos, ayudar a las personas a darse cuenta de lo maravillosos seres humanos que son por dentro. Cuando tú inviertes tu tiempo en hacerles ver a las personas lo grande que hay dentro de ellos, todo esto te va redituando, te va redituando. Entonces, asegúrate de enfocar siempre tu filosofía en mantener esas relaciones firmes, que aquí me empata muchísimo con Kevin Guest, ahora que estuvimos con él en una junta. Él nos decía, nuestra finalidad deben de ser las personas. Tenemos que crear ese sentido de relación, o sea, ese sentido de personas. Tenemos que generar una confianza a partir de una experiencia. Tenemos que provocar que la gente se sienta escuchado, que se sienta valorado, ¿sí? Que estás atento a su momento. Entonces, es esto mismo lo que nos está proponiendo este hombre. Conexión y trabajar en ti para empezar a fluir tú en una sola pieza. Y bueno, quiero cerrar con la visión de este hombre que cuando lo conocí la primera vez, a pesar de que había leído mucho de su vida, inclusive había un disco, cuando yo entré eran DVDs y acababan de cambiar a DVDs. Y había un disco en donde él contaba la historia de su familia. Él contaba cómo esta visión de Usana parte de ver el sufrimiento en su familia en cuestión de salud, ver morir a sus padres de enfermedades degenerativas y preguntarse él, o sea, yo siendo científico, si sé lo que sé, ¿por qué hago lo que hago? Si sé cómo funciona la célula, cómo funciona el cuerpo humano, si veo tanta necesidad afuera, si veo las realidades de lo que se está ofreciendo, ¿por qué quedarme nada más aquí en este laboratorio y dejarlo solo para mí? Y es ahí donde decide vender Google y abrir Usana, con esta visión. Un mundo libre de dolor y sufrimiento. Un mundo libre de enfermedades. Amar la vida y vivirla a plenitud. Esto es a lo que él me invitó desde ese primer día. Pero no era solo una frase bonita en donde yo quisiera ser parte de esa familia saludable sobre la tierra. No. Era algo más allá. Era la fuerza de su voz, lo pausado de su voz, que eran palabras que penetraban en verdad en mi corazón, hacían vibrar mi corazón, o sea, sentía que eran palabras genuinas. Cuando se acercaban las cámaras a su mirada, esa conexión que sentía, esa paz que transmitía y esa necesidad de no puedo solo. En verdad necesito manos. Yo necesito enfocarme en lo que es la ciencia y necesito de tus talentos para poder transmitir a otros, ¿sí? Ir viendo cómo cada persona va haciendo ese engranaje perfecto para que vaya funcionando y el darme cuenta que hoy somos tantas y tantas y tantas personas que nos hemos visto beneficiadas de esta visión, que como decía Fred, hoy no es mi intención hablarte de Usana. Quiero agarrarme obviamente de la visión de este hombre que fue el que ha impactado muy fuerte la realidad de mi familia, las oportunidades que hoy les puedo ofrecer a mi familia, el tipo de pensamiento que hemos adquirido hoy, el poder dar a las personas que no tienen, el poder compartir estos talentos, encontrar a estas personas con tantas habilidades de los cuales me siento apapachada, acompañada. En verdad, gracias. Y pues ahorita, después de
de un descanso, me encantará compartirles cuál ha sido mi caminar en esto, en qué momento decido unirme a esto y qué es lo que he encontrado a través de esta visión de la cual hoy soy parte. Bueno, pues de mi parte es todo de este primer tema. Muchísimas gracias por todo Gracias. su tiempo, por todo su compartir. Gracias a ti, Ale, gracias a ti. Creo que nos dejaste muchos mensajes demasiado poderosos.